Don Ramón, muy buenos días. Vamos a empezar por el principio. Bueno, había muchas cosas por el principio. Bueno, mire, lo último que me estaba comentando. Alsa crece en Arabia. Alsa es una compañía de transporte, como ustedes saben, y de autobuses. Sí. Importante. Crece en Arabia. Cuente, ¿cuál es el negocio que está haciendo Alsa? Es muy buena, porque es una empresa que surge directamente en Asturias, dice la gente. Asturias es España y lo demás es tierra de conquista. Bueno, entonces Alsa nace con la familia Cosme, que es una familia que se ha dedicado toda la vida. Esos son autobuses de ¿cómo se llama? Alsa. Alsa, sí. El pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo que está dentro de Alsa, de nombre. Pues no lo sé. Llanes, quizá. Luarca. Luarca. La verdad es que es un nombre fantástico, tiene contenidos míticos ya para la gente, aparte de un cementerio muy bonito, el más bonito de España. Y parece que se va a llevar de mano el gran concurso de tener el transporte de las ciudades turísticas que va a haber en Arabia Saudí, fantásticas. Empezando por, no es turística solo, es Masdar, ¿no? Que precisamente... Bueno, y Medina y Meca, supongo. Todos los amigos de Técnicas Reunidas están en Masdar también, están haciendo cantidad de cosas. Es un país que para los Cosme tiene unas expectativas formidables. Y luego para Técnicas Reunidas, no digamos, está transformando gran cantidad de refinerías de petróleo en fábricas de plástico y cosas así. Bueno, una adaptación tecnológica. Poco se habla en el país. No tan país, deprisa como pensaban al principio. Poco se habla en el país de Técnicas Reunidas, que es una super compañía de verdad multinacional, de verdad tecnológica, discreta. Sí, además ella está en Londres. La empresa central está en Londres, aunque está dominada precisamente por los Cosme. José Cosme, yo tuve con él una muy buena relación cuando la privatización de Enatcar, ¿se acuerda usted? Privatizaron, y estuvieron a punto de dársela a un inglés. Y yo tuve la idea de decir, no otro Gibraltar con los autobuses. Y tuvo mucho éxito y bueno, quedó la cosa muy bien. ¿Ha visto lo de Marruecos y los chicos están todos protestando? Es una bomba de relojería. La estructura demográfica de Marruecos es una bomba de relojería que además nos va a explotar a nosotros, porque como aquello es una dictadura, lo que hacen es escapar vía el estrecho, por supuesto, y antes de llegar a ningún otro sitio llegan a España. Sí, los marroquíes son la primera minoría en España. Sí, pero no funcionan muy bien como minoría. No, claro, sí, funcionan como minoría propia que no se integra, claro. Antiguamente se integraban más y ahora se integran muchísimo menos. Están en condiciones, quizá con lo de Ejido, con lo que ha pasado no en Ejido, en Torre Pacheco, es el campo de Cartagena, ¿no? Sí. Pues entonces allí se ha puesto ya de relieve una cierta unidad de acción puede haber en el futuro. Y sí, los marroquíes andan muy retrasados en eso y además no tienen el favor de la gente. Es que no tienen voluntad de integrarse, en realidad ellos siempre piensan en que van a volver. La gente prefiere a los hispanoamericanos, indudablemente. Claro, pues son... El hecho de que de 8 millones, ¿cuántos eran? Me parece, más de la mitad son hispanos, o sea que es tremendo los 8 millones que hay implantados. Que citó usted en su ponencia. El 30%, el 32%. Tremendo. No tanto, sí, pero evidentemente se integran los hispanos, que hemos comentado muchas veces, se integran muy rápido cuando no están integrados de entrada. La cuestión de la bomba de relojería, la curva demográfica es impresionante. El 35% de la población está entre el 35 y 24 años está desempleada. El 35% de los jóvenes en edad de trabajar están desempleados y la proporción de jóvenes en el total de la población es enorme. Ellos dicen que no son ni marroquíes ni españoles. Los que están aquí sí, claro, no, sí, ni una cosa ni otra, porque no tienen, insisto... Pero yo creo que va a ser una fase transitoria de su vida,
porque trabajo en España para que quiera trabajar. No, pero si el problema, escuche, don Ramón, no es en España trabajan más, es en Marruecos donde no tienen trabajo. Sí, pues eso, y aquí también se han constituido una especie de estrato demográfico muy abandonado de cuidados, no les atienden y se están formando bandas. Perdone, don Ramón, no es verdad, se les atiende igual, se atienden igual que a otros, tienen la seguridad social igual que a otros, tienen más subsidios que ninguna otra minoría, hombre, no es que se lo inventan, no hay ninguna discriminación en lo oficial. No hay discriminación, pero hay escuela, hay sanidad, ¿qué quiere que les pongan? ¿Un piso en Mallorca? Pues que ellos saben perfectamente que el factor Islam les tiene que ser compensado de alguna manera. ¿Por qué tienen que compensarles que son islamistas? Porque tienen un hándicap, una desventaja importante de partida. Hombre, sobre todo cuando no se integran y cuando Islam lo ponen por delante. En Francia es todavía peor, ¿no? En Francia es peor. Pero es que me estoy alucinando un poco. Aquí tenemos 1.300.000 de rifeños, iba a decir, no son rifeños ni siquiera la mitad. Pero lo que quiero decir es que los rifeños son los que mejor se integran, por cierto. Están viviendo muy bien para lo que esperaban, creían ellos esperar en España, pero no encuentran encaje. Porque no quieren encajarse, porque tienen el discurso de que su cultura es superior y que son islamistas y de golpe las mujeres que en los años 70 que emigraban eran españolas prácticamente de aspecto, de golpe vuelven muchas, no todas, vuelven a ponerse velos y cosas por el estilo. La influencia económica de Arabia Saudí en Marruecos, a través de las madarsas y de mucho dinero que han metido, han convertido, han hecho más rancia esa sociedad. Yo creo que incluso en Arabia Saudí estamos en fase de avance. El príncipe heredero, que será un personaje malvado en otros aspectos, sin embargo, está haciendo una auténtica... Sí, ¿sabe lo que pasa? Que van tan atrás en lo social que aunque avancen siguen estando en el siglo XIV, ¿eh? Mire, yo no quiero hacer comparaciones odiosas, y especialmente cuando está uno en ellas. Pero a mí me recuerdan los chicos del 56, que éramos la rebelión estudiantil que acabamos todos en Carabanchel, en la cárcel. Aquel año la juventud despertó. La rebelión está bien en Marruecos, de hecho creo que es buena. Toda esa rebelión juvenil es necesaria y es buena. Y luego la doctrina de la conciliación de los españoles nació en ese movimiento, no en la decisión del Partido Comunista de España en París en julio del año siguiente, en los meses siguientes. Las cosas nacen en la calle. Es un orgullo que nos llena. Yo soy el último de esas 7... El último de Filipinas. Sí, de los 7 personajes, ¿no? Dionisio Rienzo, Sánchez Mazas, Luis Gallardón, el servidor, Pradera, Mújica, jugar. Un elenco, era un elenco. Bueno, y la gente estaba de acuerdo. La gente con la prosperidad económica que nace en el 56, de hecho, empieza a querer otras cosas, pero el régimen se adapta, curiosamente. No. La prosperidad, como usted dice, empieza con el plan de estabilización el 59, unos años después. Sí, pero Hombre, el 51 hay un punto de inflexión. En el convenio hispano-norteamericano es el ancla. Ese es del 53. Pero la verdadera ayuda exterior la recibimos durante el plan de estabilización bien en capitales. El plan, perdone, una pregunta. Yo estuve en el plan también. Que sí, una pregunta. ¿El convenio hispano-norteamericano no es del 56? Del 53. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, como el Vaticano, igual. ¿Lo mismo? ¿Es el mismo año que el Vaticano? El mismo 53 se enfeudó con el Papa y se enfeudó con los Estados Unidos FAC. ¿Cómo se ríe? Bueno, hablando de enfeudarse... Sí, me lo ha contado también en otros aspectos Vernon Walters, que fue uno de los que vinieron con Eisenhower y estuvo hace 10 años en el Escorial en un curso de verano y le recibí yo a Bush, el padre, y a Vernon Walters. Nos contaron muchas cosas de la España del 56, sobre todo Vernon Walters, que era puertorriqueño. ¿Y qué le contó? Pues la entrevista que tuvo con Franco. ¿Y qué impresión sacó pues de Franco? Llegó el año 71. Franco murió en 71. Ya era mayor ahí, Franco, claro. Y entonces vino, le dijo,
le dijo Nixon, vaya a España a ver qué pasa. Y llegó aquí a saludar a Franco porque eran amigos personales, hablaba muy bien el español por ser puertorriqueño. Sí. Y entonces le dijo, no, a ver, no, venga, a ver, no, verlo. Usted viene a preguntarme qué va a pasar aquí cuando me muera. Y yo se le voy a decir, dice que, excelencia, dice, contamos con la ayuda de fuerzas muy importantes. Dice, los Estados Unidos. Bueno, sí, pero Europa. Dice, contamos con la clase media. Franco, sociólogo, preconizando un cambio, porque luego la siguiente cuestión es cuando llega, que eso me lo contó Suárez, se lo ha contado a todo el mundo, pues se muere en accidente su protector, aquel padre del periodista que anda por ahí, este chico que escribe en ABC. Y entonces sí, Fernández Miranda. No, eso no, ya te lo diré. Mira, bueno, es igual, diga. Entonces se quedó sin nada porque estaba con él. Y le dijo a Solís, de sindicatos, déjame esa asociación política que has creado dentro del régimen, que se llama Unión Española. Y, bueno, se lo dejó. Y se presentaron a Franco con la nueva titularidad y le dijeron una serie de cosas. Le dijo el jefe de la casa de Franco, casa palaciega, no era la casa real, claro, pues le dijo, mándame el discurso. Dice, no te lo mando porque no me dejáis entrar entonces. Entonces le dijo en broma. Y en el discurso le dijo que las leyes biológicas imponían un cambio y que su excelencia, cuando faltara, tenía que venir un sistema representativo de los españoles. Y entonces Franco, muy serio, y se empezaban a marchar ya a despedirse. Dice, Suárez, quédese un ratito todavía. Se quedó un ratito y dice, ¿así que va a venir la democracia? Digo, sí, excelencia, las leyes biológicas. Dice, ¿y vamos a tener elecciones? Sí, naturalmente votó de broma. Y Franco se echó a reír y dice, pues las tenemos que ganar. Bueno, hablando de ganar... O sea, Franco, sociólogo. Pequeña contribución que hago al señor Sánchez en el día de hoy a su plan de exaltación de las virtudes sociológicas. Bueno, hablando de saqueo y de virtudes sociológicas, la Universidad Complutense finalmente, que le ha costado, se persona como perjudicada en el caso Begoña Gómez. El software. Eso es importante, ¿no? Yo creo que sí, porque por lo menos ahora, para la moral y la dignidad de la Complutense. Sí, y casi lo negaban hasta ahora. Y ya no. Bueno, ya tenían miedo. Ya se han personado oficialmente, sí. Han pedido papeles y eso y todo lo otro, y yo creo que esto va a pesar mucho para el jurado. Digamos, el jurado, legitima que el juez pues se lo tome en serio. Que ahora cada vez que un juez se tomaba en serio los asuntos de la familia de Sánchez, parecía un SS de los hornos crematorios de Auschwitz, y no era el caso, claro. Ahora ya, si la sociedad civil se va presentando a reclamar lo que ha sido perjudicada, pues bueno, los jueces lo que hacen es estar cumpliendo con la función que tienen con la sociedad civil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo veo a Sánchez tan tranquilo, ¿eh? Le importa todo un bledo. Yo creo que él va a aguantar. Va por dentro, hombre. Sí, pero va a aguantar. Tiene pinta de aguantar hasta que, si no le echan, y claro, tal como funciona la justicia, eso va para algo. Todo esto son para años por delante, o sea que todo esto no se acaba nunca antes del 27. Y las elecciones son el 27. Muchas cosas, son muchos temas. Bueno, pero ahora sacan el tráfico de empresas, las subvenciones, las no sé qué. Sí, lo de hidrocarburos, las cosas importantes. El Instituto de Empresa que se ha retirado de escena, lamentablemente. Claro. El Marqués de la Romana, es el director. Y yo creo que tendría que dar la cara. Porque va a ir en contra del prestigio del instituto, que se ha ganado con mucho tiempo de trabajo. No, lo hace muy bien. El Instituto de Empresas es la gran escuela de negocios de Madrid, ¿no? Sí. La principal de España está siempre entre el IES,
el Instituto de Empresa y ESADE. ESADE también está. Sí, yo creo que es el tercero, ESADE, que IES y Instituto de Empresa están por encima. Pedro Nueno. Pedro Nueno es bueno, pero hay más cosas. Bueno, ahí había en el tema, en el amigo Sánchez, las cosas que colean son muchas y muy tremendas. Lo de los sobres, no hay forma de justificar. Ahora pretenden justificar por qué tenían esa cantidad de dinero en efectivo y con el que pagaban. Pero no pasa nada, los votantes del PSOE parece que esos 100 o 115 votantes, escaños, los tienen garantizados, aunque demuestren que han entrado en el Banco de España con metralletas, ¿no? O sea, no, es una religión, ¿no? Desde luego, yo creo que lo han hecho regular, tampoco lo han hecho mal, porque, y sobre todo tienen un personaje que es muy duro y muy duradero, indudablemente lo de duradero sobre todo, ¿no? Son 7 años ya. Sí, es que da igual. Fíjese que no ha gobernado, no ha aprobado unos presupuestos y está anunciando otros 4 años más. No, y eso sin gobernar, sin hacer una ley, sin presentar presupuestos, sin ejecutar nada, con los servicios por los suelos. La señora Beatriz Corredor, ya sabe, presidenta de Red Eléctrica Española, ayer anunció que la red estaba en riesgo y podía haber un apagón en cualquier momento. Ahora ya no puede decir que no lo sabe, me lo ha dicho ella para avisar. Porque hace años que no hay una inversión en red eléctrica. Don Ramón, ¿sabe usted que están denegando más de la mitad de las peticiones de conexión? Que no hay conexión. De grandes industrias nuevas y de paquetes de vivienda importantes. No se le puede dar licencia porque no hay electricidad. Eso tiene la culpa también un poco Galán, ¿eh? Sánchez Galán y el otro de... ¿Pero cómo van a tener la culpa de que no llegue el sistema? Hombre, pues porque un productor de base tan importante como Galán en Iberdrola o ESADE, ¿cómo se llama la otra empresa? Endesa. Endesa, que ahora es italiana. Bueno, entonces... Don Ramón, no sabe lo que está diciendo. Tendría que haber impuesto que la red se ampliara. No puede imponerlo. ¿Cómo que no? Si eso es como fabricar churros y echar el cierre en el chiringuito. Don Ramón, la capacidad... Tiene que vender los churros. La capacidad de generación eléctrica en España es extraordinaria, no hay problema, tenemos capacidad totalmente sobreabundante. Pero no hay para una sociedad de autónomos, de autoconsumo. Pero es que el gobierno, ¿quién hay delante de...? Y luego empresas tipo medio también. Don Ramón, ¿quién hay delante de Red Eléctrica? Una señora que no tiene ni idea de eso. Alguien que no es sensible a los datos, no se asusta viendo los datos, ahora se asusta porque tiene un apagón. No, yo creo que no es una señora que esto o que lo otro, bueno, ya de por sí, poner a una señora que no sabe nada ya... No me cuente nada. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no han hecho las inversiones que tenían que hacer? ¿Por qué no las ha hecho? ¿Quién está al frente? Una señora y un presidente y un CEO. Y no lo han hecho en años. En 7 años no se ha invertido nada. No se ha ampliado la red. Hombre, la culpa es de ellos. Pero eso se sabe hace años, efectivamente. Claro, totalmente. Y se está diciendo en los corrillos técnicos, se está diciendo hace tiempo. Las eléctricas están reclamando eso porque no venden. Fíjese usted eso que decía. Tanto el señor Galán como los italianos tienen una capacidad de producción enorme que no pueden poner en la red. O sea, dejan de ganar mucho dinero porque su capacidad de generación no la pueden poner en práctica. Y hay una cola de gente... Tienen que hacer una especie de contrapararrayos, meter la energía en tierra otra vez. No, lo que tienen que hacer es cables, es redes, es autopistas. ¿Sabe qué pasa? La mala prensa que cogieron también con los ecologistas, las líneas de alta tensión. Bueno, resulta que hacer una línea de alta tensión era una canallada. No, sirve para llevar energía para hacer una fábrica. Los centros de datos famosos, perdone, necesitan un montón de energía. Que tenemos la capacidad... Además, estuvo muy bien durante mucho tiempo, porque Red Eléctrica Española nació de UNESA, nació de UNESA. De UNESA, sí señor, nació de UNESA. El dispatching de reparto de energía de 3 Eso zonas, es. Y luego ya a los productores y a los clientes. Pero la red, más allá, pero fíjese, más allá del software o del algoritmo de reparto y de ingreso de la energía, la red misma, la red material es lo que falla. No hay red suficiente, ya está saturada, no cabe 1 kilovatio más. Y por lo tanto, toda nuestra capacidad de generación, que insisto, es enorme,
enorme, como aquel del sexo argentino, sexo, dice enorme. Pues aquí lo mismo, la capacidad de generación del sistema eléctrico español es muy grande, pero no se puede meter en la red eléctrica porque no se ha hecho una inversión en más de un lustro. Es impresionante, no se han preocupado de eso. Un paréntesis, por la encuesta del argentino que decía usted. ¿Se acuerda cuando venían tantos portugueses, decidieron poner en la frontera con España, los españoles, un sondeo sociológico para ver qué pasaba, ¿no? Y entonces la pregunta inicial era, ¿le gusta a usted hacer el amor a oscuras? A los portugueses. Y entonces uno llegó tan queriendo entrar en España que dice, a oscuras, a las monjas y a los militares. A quien hagan falta, ¿no? Ya lo sabía, ¿no? Es un chiste, sí, sí. Muy conocido, pero muy bueno, sí. Bueno, total, decíamos, el señor Sánchez, es verdad, hombre, él preferiría no tener los cristos que tiene, pero él está ahí, lo que quiere es quedarse y piensa, bueno, ¿cuánto le han preguntado a los abogados? ¿Esto qué tardará? Pues 3 años, muy bien, en 3 años tenemos otras elecciones, si Dios quiere. Fíjese, otra cosa muy importante, Podemos, que decía que iba a votar en contra, que iba a votar en contra de la ley. Pablito Sánchez, con esa taberna que se ha puesto de... Iglesias, no, ya la ha cerrado. Porque, ya la ha cerrado. Sí, porque hay que trabajar mucho, en un bar se trabaja mucho, y la ha cerrado. No, pero ayer votaron, nunca dejan caer a Sánchez, ayer votaron a favor del embargo de las armas, un embargo de broma, porque han hecho un embargo de armas israelíes, pero como saben que hay un montón de tecnología que no se puede prescindir de ella, pero fíjese, ¿sabe, por ejemplo? A lo mejor ya lo sabe, pero a lo mejor no. Exlibris, que es el sistema más universal para la gestión de bibliotecas públicas y privadas, resulta que es de capital israelí. Y resulta que la diferencia con cualquier otro sistema es extraordinario. Entonces la Biblioteca Nacional renovó hace muy poco, la licencia con ellos. Y entonces ahora el Urtasun que es de lo de leer y escribir, va un poco corto, pues ha dicho, no puede ser porque son israelitas. Y resulta que es que no hay alternativa prácticamente. Bueno, sí, hay una alternativa de tercera división, ¿no? Claro. Oye, pero a usted, don Ramón, ¿se imagina que a los españoles que hubieran estado en el mundo durante la época de Franco se les hubiese negado el pan y la sal por ser españoles y porque Franco es un dictador? ¿A usted le hubiera parecido eso normal? No, están las fuerzas del mercado, pero hay momentos de crisis en que esas fuerzas se tienen que replegar porque aparece el Estado. Y claro, pues luchar contra el Estado es muy difícil. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Y Sánchez, al cambiar y darle esa calidad de genocida, etcétera, a los israelíes, pues indudablemente yo creo que está creando una situación tecnológica espantosa. Y no tiene por qué crearse necesariamente, porque la gente que está trabajando en estos sitios no tiene nada que ver con el gobierno sabios, no tienen ideas políticas manifiestas y están trabajando para su país. Entonces, están colaborando con unos genocidas. Bueno, pues evidentemente ellos no contrataron trabajar con los genocidas, pero han salido. Y entonces, don Ramón, nos impedían vender fruta porque Franco era un dictador, nos impedían viajar, ellos retrasaban la incorporación. Bueno, en España la democracia. Otra cosa es que en las instituciones hubiese un marcaje de paquete diciendo que querían que hubiese democracia en España, lo cual estaba bien, pero no estigmatizaban al ciudadano español. Mira, a usted le trataron siempre estupendamente en todos sitios, me trataron ¿no? bien, y quiero contarle, por lo menos en público, porque yo creo que ya he hecho en privado. Yo iba a ver, le mandaba papeles a Marcelino Camacho a la cárcel, y le mandaba libros y me contestaba. Y un día le escribí una carta que está por ahí. Digo, querido Marcelino, lo que siento es que en estas reformas políticas, económicas del plan de estabilización, vamos un poco retrasados en el tema político. Dice, no te creas, que con el plan de estabilización
se han creado los jurados de empresa. Eso es el comienzo del sindicalismo legal, nuestro. Y luego, con las medidas del plan de estabilización, el derecho de huelga se ha nacido, porque era sedición militar y ahora es conflicto colectivo. Bueno. Joder, una revolución. Y fue comisiones lo que surgió entonces, claro. Y ya el Ministerio de Trabajo tenía que callarse las cosas que estaban... Pero Ramón, se permitió que ocurriera. El régimen fue rebalanceándose. No tuvo más remedio. Bueno. No. Bueno, también es cierto que estaban por allí los Fernando Suárez. Eso es el año 59, Los Fernando ¿no? Suárez, que también ayuda. 59. Sí, Fernando Suárez, de esos tipos que los de ahora le llamarían facha y que en realidad fue aceite necesario para que todo el régimen progresara y fuera posible la democracia en el 75, ¿no le parece? Sí, sí. No, a Fernando lo que le machacó fue su decisión de apoyar los fusilamientos. Ya. Cuando firmó el Consejo de Ministros... Puchantik y tal, ¿no? Sí, es muy fácil decir, no firmes. Entonces, bueno, a ver si te fusilan a ti también. No, claro, claro. A mí un día, que cuando estaba en la cárcel el año 56, teníamos a través de un periodista, a veces amigo de mi padre, comunicación directa con el ministro del Ejército, que era nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? No lo sé. Sí, yo creo que tú le conociste. Me conociste. Muñoz Grandes. Ah, Muñoz Grandes, yo sí, no le conocí. General Muñoz Grandes. Bueno, pues se reunió con el amigo de mi padre de tal, y llegó un día el general y dice, hoy ha dicho el caudillo, me parece que dijo eso, que si muere el atentado, el que ha sufrido el atentado y está siendo operado en estos momentos, habrá que fusilar a un estudiante. Joder, mi padre dice, esa noche no dormí, claro, como cosas de la vida. Y nos decían, les van a mandar a Sáhara Español. Y yo decía, muy bien, eso de Sáhara está bien. Y luego dijeron que a Guinea, que nos iban a mandar a Guinea, pero que tenía mucho miedo de que el avión se cayera. Ya, casualmente, ¿no? Al mar. Bueno, don Ramón, ¡Qué barbaridad! pues hasta aquí hemos llegado. Historias del pasado y del presente que se entrelazan y que todas tienen... El pasado se proyecta en el presente y a su vez activa el futuro, Dice, ¿no? la mecánica cuántica que el futuro no existe y el pasado tampoco, que solamente existe el presente, ¿no? El presente. Bueno, en realidad, en la vida es como se vive, ¿no? Solo se vive ese presente. Lo que pasa es que nos vamos haciendo viejos, don Ramón, y la verdad es que el presente de hace unos cuantos años molaba más. No, era interesante. La gente piensa que el franquismo fue una época oscura. Hombre, fue oscura en cierta medida, sí que lo fue, hombre. Había mucha vida. Hombre, todo el mundo estaba vivo y se vivía subterráneamente. Todo el mundo opinaba por lo bajín y opinaba todo Cristo. Bueno, pero sí que era oscura, había que opinar por lo bajín y ahora podemos decir que Sánchez es un sinvergüenza y no pasa nada. Por lo alto también, opinábamos también. Yo un día fui a dar una conferencia a La Coruña y presidió la conferencia el capitán general de la región militar. Y yo hablé tranquilamente y tal, y al final dijo el capitán, muy bien, profesor Tavares, interesante, y sobre el fondo de lo que usted ha planteado, ya está el ministro Ullastres con usted en el Ministerio de Comercio y usted sabrá lo que dice. Es que los militares, contrariamente a la opinión que había entonces, quizá ahora ha cambiado, son gente muy preparada y mucha gente tiene opiniones muy interesantes, ¿no? No sé si los de antes, que no los conocí, claro, prácticamente, eran como los de ahora, pero los de ahora la verdad es que son gente muy interesante y firmes, ¿no? Esa no se la había contado yo. Fuimos a una boda, Carmen y yo, mi mujer y yo, fuimos a una boda que había unos invitados, estaba precisamente el general Muñoz Grandes, y salió, iba de militar, claro, salí a la calle y coincidí con él, nos saludamos, y dice, ¿no tienes tú cigarrillo? Digo, sí. Dice, es que mi mujer no me deja y ahora no me ve.
La vida se repite, ¿verdad? La vida se repite. Amigas, amigos, ya hemos llegado al fin. Hasta el próximo lunes. Sí. Hasta el próximo lunes. Fue a ver a Hitler varias veces y Hitler le puso medallas que se ponía de vez en cuando. Y cuando fue a Estados Unidos para los pactos y tal, pues resulta que a visitar a Eisenhower, al presidente, llevaba, y Eisenhower lo vio, y estoy no es con decoraciones nazis. Son nazis, ni se lo dijo. Claro, claro, es que a quién se le ocurre ir a ver a Eisenhower. No, pero está bien, si le da un valor. Bueno, de Hitler, ¿me entiendes? O sea, no, estamos hablando, no estamos hablando de un nazi normal, estamos hablando de Hitler. Venga, me voy pitando.